Hola amigos, ¿cómo están? Hoy el tema que vamos a estar tocando es afilado de mechas para metal. Acá tenemos distintos diámetros y distintos tipos de afilado, de ángulo, para que ustedes vean y puedan comparar y aprender. Vamos a dar los consejos básicos, como siempre les digo. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema del ángulo. Fíjense que acá se nota muy claramente que estas dos mechas tienen muy distinto ángulo acá. Acá tenemos entonces una guía. Ya tenemos más o menos los ángulos que se usan para distintos materiales. Yo hice unas fotocopias porque después me sirve para la escuela, para dar clases en la escuela. Estas imágenes después se las voy a dejar al final, así ustedes las pueden bajar. Pero vamos a hacerlo sencillo. Cuanto más duro es el material que van a perforar, más plana o menos ángulo va a tener que tener la mecha. ¿Ven? Acero forjados, hierro blanco fundido, más punta. Más blando es el material que van a perforar, ¿ven? Madera, le damos más punta a la mecha. Y si no, por lo contrario, le damos un poquito menos de ángulo. También otro tip muy sencillo, otro consejo: cuanto más grande la mecha, menor velocidad. O sea, vamos bajando la velocidad de acuerdo al diámetro de la mecha cuando va creciendo el diámetro de la mecha. Ustedes no tienen que quemarla la mecha. ¿Vieron que quedan azules? Bueno, en otro video yo le di el consejo de que usen sebo o grasa de chancho, que anda muy bien para lubricar la mecha. Es algo que lo uso más que nada en inoxidable, pero se puede usar en un montón de materiales. Esos son los consejos básicos. Ahora vamos a pasar a la práctica, a mirar en una piedra cómo le damos el afilado a la mecha, cómo se lo doy yo. Bueno, acá nosotros tenemos una piedra especial de grano bastante fino, y con esta mecha de bastante diámetro vamos a tratar de explicarlo. Cuando empezamos a afilar, nosotros tenemos que empezar así y hacer este movimiento, como un giro inclinado y como este giro. ¿Para qué? Para que esta parte, que sería el talón de la mecha, no quede más alto que el filo, porque si queda más alto se produce el taloneo que les llaman, o se traban o cortan. Entonces nosotros tenemos que arrancar gastando acá y haciendo un pequeño giro. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Ahí ustedes pueden ver de la forma que le dimos, para que no quede más alta la parte de atrás que el filo que corta de la mecha. Ahora lo vamos a hacer con una mecha más chica y vamos a probar. Esta tiene muchos ángulos para cortar metal blando. Recuerden, cuanto más punta le dan, es más blando, para material más blando. Cuanto menos ángulo le dan, es para material más duro. Y recuerden, una mecha de mayor diámetro requiere menor velocidad de la perforadora. Vamos a probar ahora con una mecha de menor diámetro. A mí personalmente me cuesta más las más chicas que las más grandes por ver o por tener, porque se puede ver mejor. Fíjense que yo acá la coloco en ángulo y apoyo en el soporte o en el dedo, y ahí la voy trabajando. Otra cosa importante es no sobrecalentarla cuando la están afilando. Si de última pueden refrigerar con agua o con líquido refrigerante, pero no la pasen de temperatura. Lo mismo que al agujerear, la mecha no tiene que quedar azul. Vamos a proceder. Ahora vamos a ir al caso extremo de una mecha quebrada, ¿ven? Está quebrada, la vamos a ir formando la punta despacio, sin calentarla, y después la vamos a probar.
Ahí quedó la mecha que estaba totalmente quebrada, totalmente rota. Ahora vamos a probar cómo funciona. Ahí tenemos la mecha más fina colocada en el taladro. Vamos a proceder a agujerear acá en un hierro de 1/8 de espesor. Listo, ahora vamos a poner la otra, la que estaba sin punta, pero le vamos a bajar la velocidad. Esa es la velocidad que teníamos antes, ahora usamos esa. Listo, entonces amigos, recuerden que no me gusta hacer videos tan largos sino prácticos. Ahí tiene diferencias de diámetro y diferencias de ángulo de la punta. Recuerden, cuanto más duro, menos ángulo le damos ahí, y cuanto más grande la mecha, menos velocidad también le damos al taladro. Tenemos que lubricar, en este caso lo hicimos con cebo. Acá ya está gastadito, pero esto viene tipo lingotes, tipo barra. Se puede conseguir en alguna ferretería. Y bueno, espero que le hayan servido los consejos. Como siempre, es un video básico para la gente que está iniciando. A algunos les va a parecer muy simple, a otros no. Y bueno, espero que les sirvan, y cualquier duda, cualquier consulta me la dejan como siempre en los comentarios. Nos vemos, gente.